Bien, vamos a dar comienzo, ¿sí?, a este seminario que de alguna forma tiene que ver justamente con bullying desde el problema hacia la oportunidad, como les decía hace un ratito, ¿sí? Este seminario tiene el objetivo, ¿no?, de poder brindar la información necesaria en el día de hoy, justamente la noche del día contra, ¿sí?, el bullying, ¿sí?, 2 de mayo. Sí, hoy nos encuentra justamente en función a esta temática tan interesante y de alguna forma tan indispensable, ¿no?, de empezar justamente a adentrarnos en ella y conocer qué características sí tiene. Para eso, sí, en principio mi interés es de alguna forma que me conozcan un poquito, ¿sí? Yo justamente como ahí medianamente les estoy compartiendo. Yo soy María José Parera, yo soy licenciada en Psicología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que estar en esta casa es un placer para mí, ¿sí?, ya que he transcurrido muchos años de mi formación, ¿sí? Justamente también tuve la posibilidad de estudiar y me gradué como profesora en la Universidad Católica de La Plata. Además, cuento con la formación, digamos, de inteligencia emocional, perteneciente en posgrado, ¿sí?, de especialización en la Universidad de Belgrano. Y también un posgrado en lo que tiene que ver justamente con sexología clínica, ¿sí?, y terapia cognitivo-comportamental, también de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? A su vez, cuento con experiencia y desde hace bastantes años, desde el 2006, y de alguna forma, ¿no?, vengo trabajando, ¿no?, en diferentes niveles, ¿sí? Del secundario, ¿sí?, también, y del terciario, diferentes materias, diferentes espacios, ¿no? No solamente en el área de docencia, sino también pertenecí a lo que tiene que ver justamente con el equipo de orientación escolar en uno de ellos. Actualmente realizo diferentes facilitaciones en relación justamente a talleres vinculados justamente con talleres relacionados con la convivencia, la educación sexual integral y también, sí, de autoconocimiento. Pertenezco a una consultora, capacitadora. En ella soy que de alguna forma me permite, ¿no?, también trabajar en el área justamente de las empresas. Hace ya unos años que tanto la Universidad de Buenos Aires como la Universidad de El Salvador y la de UTN son parte, digamos, de mis lugares de trabajo como docente universitaria, ¿sí? Y hace alrededor de 2 años aproximadamente también generé conjuntamente, sí, con mi socio una línea de juegos y dinámicas llamada Socalema. Un poquito de mí solamente, y la idea es que, bueno, cualquier inquietud, cualquier situación que a ustedes de alguna forma les remita esta temática que hoy vamos a compartir, estoy a disposición para cualquier consulta y también, ¿no?, para hacerles llegar, ¿sí?, cualquier herramienta o cuestión que para ustedes sea primordial. Bueno, la agenda que hoy nos convoca tiene que ver justamente con estos contenidos. Vamos a atravesar en un inicio lo que tiene que ver justamente con qué es el bullying, ¿no? Es importante poder empezar justamente a trabajar desde el concepto, sí, básico de bullying, también atravesar lo que tiene que ver justamente con las leyes, ¿sí?, que de alguna forma este marco normativo está relacionado también con esta temática. Ciberbullying y ciberacoso, otro de los contenidos que vamos a encontrar en este seminario. Detección, abordaje y acompañamiento. Qué punto tan importante y que me parece que es fundamental para poder, ¿no?, justamente
generar estos espacios que de alguna forma son tan necesarios hoy en día y como hoy vamos a compartir. Y por último, lo que tiene que ver con la intervención y la prevención, ¿no? Justamente intervenir para prevenir y cuidar a nuestros niñas y adolescentes que de alguna forma son parte de estas situaciones, ¿sí?, que hoy vamos a empezar a compartir. Bueno, hoy vamos a empezar en este encuentro, primero compartiéndoles una nota que justamente pertenece a las fuentes página 12, ¿sí? El día de hoy nos trae, ¿sí?, como decíamos en un inicio, no estamos en un día cualquiera, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver justamente con esta temática que toca a la Argentina de manera tan incipiente, ¿no? Entonces, esta nota, ¿sí?, dice que en la Argentina 7 de cada 10 niñas sufren bullying y otras formas de violencia escolar. Qué interesante, ¿no?, empezar a ubicar, ¿no?, que si bien nosotros vamos a abarcar la temática de manera integral, estas cuestiones, ¿no?, las cifras, ¿cuánto nos hablan, ¿no? 7 de cada 10, ¿sí?, de nuestros estudiantes están sufriendo este tipo de situación. También otro aspecto que quiero resaltar de esta nota, dice, de acuerdo con los datos aportados por el estudio realizado entre enero del 2021 y marzo del 2022, la Argentina se encuentra entre los países con más casos de bullying y ciberbullying del mundo. Me parece que esto es un llamado nuevamente, ¿no?, de alerta. Los maltratos aumentaron un 20% con respecto al informe del 2019. Bueno, creo que las cifras hablan, sabemos que no son solamente números, sabemos que detrás de estas cifras se encuentran historias, se encuentran, como decíamos hace un rato, nuestros hijos, nuestros estudiantes, aquellos que de alguna forma, y los docentes, ¿no?, que de alguna forma también formamos parte de estos espacios educativos y que es importante empezar justamente a tener, digamos, en claro qué cuestiones son las que atraviesan nuestra realidad en Argentina. Bueno, acá yo les traje también si quieren, pueden acceder a través del código QR, que les acerco una guía que justamente la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó en función de estas cifras, ¿no?, tan llamativas como decíamos recién, de este incremento que hubo en este último tiempo acá en la Argentina. Bueno, hizo esta presentación y también todo el material que yo dispongo en función, ¿sí?, a lo que vamos a ver hoy, también está a disposición si después, bueno, quieren acceder a ella. Van a poder contar con ellos, se pueden comunicar conmigo y también voy a poder hacérselo llegar. Me parece importante empezar justamente a plantear, ¿no?, una cuestión que marca, ¿sí?, Miglioni, ¿no?, en esta nota. Dice, la problemática del acoso escolar o bullying, del acoso cibernético o ciberbullying, causa al año más de 200.000 muertes en todo el mundo. Además advirtió esta organización, de la cual justamente mencionábamos, Bullying Sin Fronteras, que es justamente una ONG muy importante que arroja esta información. Cada vez se reportan más casos de hostigamiento y abusos en las redes sociales de Facebook, Twitter, donde los trolls no discriminan entre menores y mayores. Entonces me parece que también hacer hincapié en estas cuestiones, que el bullying, el ciberbullying, dos espacios, ¿no?, para reflexionar que nos traen justamente estas cifras bastante, ¿no?, llamativas, bastante alarmantes, ¿no?, en relación justamente no solamente a la Argentina, sino a todo el mundo. Bueno, para empezar, sí, vamos a
compartir este pequeño video que me parece interesante que de alguna forma vayamos, ¿sí?, ubicando algunas cuestiones. Hola, profesora Marisa. Soy Nicolás. Necesito hablar contigo. Te voy a contar una cosa, pero no se lo puedes decir a nadie. No sabía con quién hablar. Me siento solo, profesora, triste y con ganas de llorar siempre. No quiero venir a clase, y menos de volver a casa sin nadie. En el instituto, los chicos tratan de hacerme la vida imposible, con sus insultos, burlas y continuos ataques. Me ocurre varias veces al día, en el recreo, en clase, en los baños, incluso a la salida. Parece que cualquier sitio y excusa es buena para hacerme daño. Siento que no tengo amigos y no me gusta. No sé qué he hecho para que me hagan sentir así. Yo solo quiero acercarme a ellos y ser uno más. Solo espero que puedas ayudarme, como cuando no tengo claro algo de clase, porque no sé qué estoy haciendo mal. Igual así, mis compañeros me odiarían un poco menos. Bueno, este video nos empieza como a adentrar un poquito, ¿no?, en qué es lo que de alguna forma padece, ¿no?, una persona que sufre este tipo de hostigamiento, este tipo de situación en donde obviamente se despliegan determinados tipos de agresiones. Y empezar justamente desde el sentir es muy importante, ¿no?, para podernos situar desde el corazón, ¿no?, de lo que tiene que ver el concepto de bullying. ¿Qué es el bullying? En principio, tenemos que encontrar, ¿no?, su definición en esto, ¿no?, lo que tiene que ver justamente con un comportamiento prolongado, ¿sí?, de insulto verbal, de rechazo social. También puede aparecer la intimidación psicológica y o agresión física de uno o unos niños o niñas hacia otro. Y justamente esta persona viene a encontrarse como blanco, ¿sí?, como justamente ese objetivo, ¿no?, en reiteradas oportunidades, en reiterados ataques. Entonces, justamente hablar de bullying es sinónimo de hostigamiento, ¿sí? Justamente las características de esta situación tienen que ver justamente con estas conductas
agresivas que se generan de forma deliberada, donde hay algo que es muy importante de delimitar, que tiene que ver con el desequilibrio del poder, ¿sí? Del poder o de la fuerza. ¿Mm? Entonces, debido a la diferencia de poder, al menor acosado le resulta difícil o imposible defenderse. ¿Mm? El acoso escolar justamente tiene esta característica de repitencia, ¿sí? Una y otra vez, en el transcurso del tiempo. También tenemos que mencionar que el dolor del hostigamiento es sostenido. Entonces, no se limita al momento donde es atacado, ¿sí? esta persona, este niño, este adolescente. Y es fundamental, ¿sí? La presencia de testigos que de alguna forma aprueben este maltrato de manera activa o de manera pasiva. Siempre tenemos que tener en cuenta que estas situaciones no son, ¿sí? Muchas veces invisibles, sino que justamente se generan en un contexto de visibilidad, y ahí es donde los testigos también tienen, digamos, ese lugar. El mayor aliado del bullying es el silencio. No hablar, no, por distintas razones que después vamos por ahí a ir profundizando. El silencio justamente no es, ¿sí? el aliado no justamente para la prevención, sino que es el aliado en relación justamente a esto, ¿no? A seguir manteniendo esta situación de acoso. Entonces los chicos realizan estas acciones fuera de la mirada del adulto y nadie se anima a denunciarlas. ¿Sí? Entonces estas situaciones muchas veces quedan por fuera, ¿no? de la mirada nuestra. Y me parece que es interesante por eso armar estos espacios de diálogo en el grupo y fuera del grupo, ¿no? Al que por ahí como docentes hemos participado, como directivos somos los que estamos a cargo. El acoso escolar es una forma de maltrato. Esto creo que es interesante de también delimitarlo, ¿no? No solamente que es hostigar, sino también que es una forma de maltratar. Por lo tanto, no es un conflicto, ¿sí? Algo que también muchas veces se suele confundir, ¿sí? Estamos hablando de maltrato. También el hostigamiento, justamente en la escuela, hay que ubicarse y también delimitar la multicausalidad de las violencias, ¿sí? Sin buscar en las situaciones tipologías de víctima y victimario. Muchas veces estos términos pertenecen justamente a la criminología. Entonces, es interesante ver, ¿sí? la multicausalidad de violencias que se dan dentro, ¿sí? del hostigamiento en la escuela. También pensar justamente estas situaciones desde un enfoque situacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pensar a los sujetos en situación y a la intervención del adulto justamente como promotora de la modificación de los roles asumidos que nunca están configurados de manera definitiva. Entonces es interesante cuando uno empieza a cambiar la mirada, ¿no? y a verlo de estas situaciones donde se despliega estas situaciones de hostigamiento, cómo están sujetos en una situación determinada, ¿no? Y los roles, ¿no? ¿Qué roles son los que de alguna forma se asumen, ¿no? dentro de este despliegue? Y también la consideración
de la dimensión grupal, ¿sí? Como otra de las instancias que es ineludible de la intervención, ¿no? También este enfoque, ¿no? que traigo tiene que ver justamente con esta mirada mucho más integral. Entonces, para hablar de bullying, ¿sí? Debemos indagar, ¿bien? Indagar acerca de la intencionalidad de las conductas de los chicos, de las chicas, ver si hay un líder intentando aislar a un compañero. Hay que empezar justamente a repreguntar, a poder indagar, ¿sí? Y no dar por sentado, ¿no? Porque muchas veces en estas situaciones, a veces aparece esto de dar por sentado, ¿no? Algunas cuestiones, o naturalizar, ¿no? Ciertas cuestiones de agresión. Entonces me parece que el hecho de empezar justamente a indagar, a preguntar, a no dar por sentado, nos da la posibilidad de tener, ¿no? Cierta mirada mucho más objetiva e integral. También el bullying está relacionado con la discriminación, ¿sí? Esto también lo traigo porque es interesante de poder ubicarlo, pero también tenemos que diferenciar que no son sinónimos. Hay conductas discriminatorias que no necesariamente desembocan en bullying, ¿sí? Y la intervención va a ser diferente, pero de alguna forma sí tenemos que tener en cuenta que están relacionados. Bien. Vamos a continuar ubicando los tipos de bullying. Dentro de este encuentro, mi intención también es ir interactuando con ustedes, que sé que se han sumado y la verdad que es un placer tenerlos, digamos, como participantes, así que va a estar está abierto el chat, ¿no? Para cualquier pregunta, comentario que quieran aportar, y también voy a hacer unos pequeños intercambios o actividades de interacción con ustedes que espero que también bueno, contar justamente con sus apreciaciones, ¿sí? Hago este paréntesis porque me parece que este seminario es construido y pensado para y por los docentes y estudiantes desde mi lugar y bueno, el aporte de ustedes es sumamente interesante y enriquecedor para continuar, ¿no? Fortaleciendo este espacio. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de los tipos de bullying, ¿no? Tenemos el bullying físico, que tiene que ver con golpear, patear, ¿no? Todas estas agresiones obviamente desde lo físico, ¿no? Que vienen a generar, ¿no? Este tipo de acciones, ¿no? Como empujar, romper, ¿sí? Romper a veces pertenencias, ¿sí? De nuestros estudiantes. Muchas veces en diferentes lugares donde he transitado, no solamente de la docencia, sino mi intervención, he encontrado situaciones donde por ahí compañeros o un grupo de compañeras han sufrido, ¿no? Esto, ¿no? De la rotura de determinados útiles escolares o de materiales que de alguna forma son de índole privado. Entonces aparecen estas muestras, ¿no? de agresión y de hostigamiento de forma continua, ¿no? Por ahí recreo tras recreo, al volver encuentran este tipo de situaciones, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Obviamente que empujar, patear y golpear también, lamentablemente, ¿no? Hay secuencias, ¿no? de experiencias que han llegado a mis oídos, donde por ahí pasan sus compañeros o compañeras y generan una situación, ¿no? de pegarle una palmada, ¿no? en la nuca o generarle algún tipo de golpe, ¿no? Menor, algunos o no.
en otros casos, ¿no? Entonces, este tipo de bullying que se da desde lo físico es a veces uno de los que por ahí se ve de manera más evidente, ¿no? Por estas muestras que acabo de comentar. Después tenemos, sí, lo que tiene que ver justamente con el verbal, ¿no? El tipo de bullying verbal, que es la burla, el generar apodos, el insultar. El insulto es algo que a veces está naturalizado desde nuestros estudiantes y a veces también los apodos, ¿no? Hace unos años atrás, lamentablemente, hubo una situación en una institución de zona sur en donde uno de los estudiantes tenía una chapita, ¿no? Que colgaba, que se le había dado su familia. Esa chapita era como era de metal justamente y llevaba algunos datos de él, ¿no? Esto él lo atesoraba mucho y de alguna forma también lo llevaba con cierto cariño, ¿no? Porque se lo había dado un familiar muy directo. Conclusión que de esta chapita empiezan a generarle apodos y generarle, diciéndole que era un perro porque llevaba su nombre, y cuestiones de esta índole que lo llevan a faltar al colegio, que lo llevan a aislarse del resto del grupo, a generar situaciones en donde, digamos, la ausencia de él ya era algo incipiente, ¿no? Entonces, pongo este lamentable suceso porque tiene que ver muchas veces con situaciones que a veces, ¿no? Se detonan por cuestiones, digamos, nimias, ¿no? Que por ahí uno puede ubicar, pero que después se va acrecentando, ¿no? Porque esto era todos los días, todas las semanas, ¿no? Y bueno, cuando se detecta esto, se puede, ¿no? Ubicar justamente las acciones pertinentes, ¿no? Para poder abordar esta situación, ¿no? Por eso digo que, como este seminario se llama, tiene que ver justamente con un problema que de alguna forma nos permite, ¿no? Intervenir y que, bueno, lamentablemente, si bien el problema se genera, también nos permite, ¿no? Generar herramientas para que, bueno, justamente estas situaciones no se vuelvan a multiplicar. Por otro lado, y volviendo a estos tipos, ¿no? de bullying que hoy compartimos, entendemos, ¿sí? Como social, ¿sí? Hacer el vacío, aislar a la persona hostigada, a ignorar, ¿no? A difundir rumores. Muchas veces se generan ciertas historias o cuestiones en relación, ¿no? a alguna persona dentro de un grupo, y esto genera que de alguna forma uno se le hable o no se acerque por alguna razón, y genera esta segregación, ¿no? Que es una forma, digamos, de poder observar, ¿no? Este tipo de situaciones que lamentablemente tiene que ver con este tipo de bullying social, ¿no? La verdad que el sufrimiento que aparece en corto, mediano y largo plazo es impresionante, ¿no? Y creo que como docentes, como educadores, como también directivos, ¿no? Es interesante empezar a poder delimitar estos distintos tipos, ¿no? De bullying que nos permiten empezar justamente a pesquisar situaciones, ¿no? Que como decía hace un rato, ¿no? Parecen algunas, ¿no? Naturalizadas desde el grupo y que uno como adulto y también generando herramientas con nuestros estudiantes puede empezar justamente a trabajar, ¿no? Que esto no es así, ¿no? Los tres tipos de intimidación, el físico, el verbal y social, tienen un componente, ¿sí? Que es el que de alguna forma está presente en cada uno de ellos, ¿no? Y que tiene que ver con el maltrato psicológico.
está latente, está ahí presente y que de alguna forma es el que genera muchísimas consecuencias, ¿no? Consecuencias que lamentablemente a veces tocan, ¿no? Lo que tiene que ver con crisis de angustia, también tocan situaciones en donde nuestros niños, niñas y adolescentes sufren muchísimo, a veces situaciones de ansiedad frente a la posibilidad de regresar a la institución educativa. También, bueno, en situaciones mucho más, digamos, profundas, tocan obviamente, ¿no? La autoestima, ¿no? de los jóvenes, y así, ¿no? A veces también llegan a situaciones donde se genera un espectro bastante complejo que afecta su personalidad hasta generar situaciones de ideas suicidas, ¿sí? Y bueno, lamentablemente también no posibilidad de suicidio, ¿no? Y me parece que no es menor empezar a hablar, digamos, de estos temas en diferentes ámbitos. Incluso yo diría que es interesante también hablarlo desde el ámbito familiar, ¿no? Creo que no solamente es el docente, los directivos, las instituciones en general, cada uno de los actores que forman parte de la institución educativa, sino también, ¿no? Desde la familia, ¿no? Conocer estas características, hacerse presentes las veces necesarias en las instituciones para colaborar y para también avisar de estas situaciones que por ahí se pesquisan, a veces también desde el ámbito privado y familiar, es importantísimo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo importante para poder realizar acciones es conocer, es entender qué es lo que sucede y así no poder justamente prevenir, ¿no? Porque si uno no conoce, no empieza a delimitar ciertas cuestiones que puedan estar pasando, es difícil también, ¿no? Generar acciones para prevenir o para justamente acompañar determinadas situaciones en las que está viviendo justamente ese joven o esa niña o niño que está sufriendo. Bien, bueno, pregunto cómo vamos, si hay alguna consulta o duda. Acuérdense que tenemos el chat para poder justamente intercambiar si hay algún comentario o duda sobre lo que estoy dando o algún comentario que quieran hacer también va a ser bienvenido. Vamos a avanzar un poquito más. Y bueno, acá sí me interesaría poder contar con la participación de ustedes. Esta es una de las actividades que yo les había comentado, ¿sí? Hace un ratito, cuando hice ese paréntesis para poder contar con su participación a través del chat, sí, sería muy interesante. Bueno, ¿de qué se trata esta interacción? Ahí veo que está Alejandra, Iván y Verónica, ¿sí? Dentro de los asistentes, así que me interesaría que por ahí pueda contar con sus apreciaciones a medida que vamos a ir avanzando con las preguntas que van a aparecer en pantalla. Vamos a ir tratando, ¿no?, de interactuar con lo que vemos. Bien, esa es mi invitación, empezar a interactuar con lo que vemos. Y bueno, yo voy a estar atenta al chat para levantar sus comentarios. Vamos a empezar. Ahí a la derecha, ¿sí?, vemos una imagen de un adolescente.
Y esta adolescente, de alguna forma, vamos a generar algunas preguntas de reflexión que las invito, ¿sí?, a poder empezar a repensar en relación a esta joven que tenemos frente a nosotros. Ahí vamos. ¿Qué ven en sus gestos? ¿Sí? Voy a dar un tiempito para que puedan escribir en el chat. ¿Qué es lo que ven en los gestos de esta joven que de alguna forma está en esta imagen? ¿Qué pueden apreciar en ese gesto que nos muestra? Bueno, la idea es que lo vayan pensando, ¿sí? ¿Qué es lo que ven en este gesto de esta adolescente? Quizás ven concentración, ¿no? Quizás ven lo que tiene que ver justamente con, ¿no?, una mirada como focalizada. Bien. Vamos a continuar un poquito más. ¿Qué crees que piensa? ¿No? ¿Qué es lo que por ahí, ¿no?, intuimos que piensa esta joven? Muchas veces, ahí veo, a ver si alguien, ahí aparece una de las del chat. A ver. Y me están diciendo que está habilitado el chat. Sí, vamos a ver si podemos subsanar esto. Vamos a... Ahí apareció una respuesta, yo la puedo leer, Alejandra, así que si querés contestar por privado, también está habilitada. Vamos a seguir, digamos, con las preguntas. ¿Sí? Les decía, ¿no?, qué gestos son las que de alguna forma están presentes en esta imagen, qué es lo que piensa, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden ver? Bien. Ahí está. Y vamos a ir a otra pregunta, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta joven que está observando? ¿Sí? Está focalizando, como decíamos en un inicio, ¿no? Quizás también. ¿Qué cuestiones son las que de alguna forma estará pensando, ¿no?, esta joven? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? Sí, son preguntas que de alguna forma nosotros nos podemos empezar a plantear como observadores, ¿no? Porque justamente es algo que a mí me interesa traerles hoy, que es la posibilidad de estar atentos, ¿no? Desde la observación, desde la escucha, ¿sí? Son dos factores que creo que son importantísimos a la hora de la detección, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus gestos? ¿Qué creemos que es lo que piensa? Obviamente que todas estas cuestiones después vamos a irlas chequeando, ¿no? O sea, vamos a ir chequeando con este ida y vuelta, generando lo que yo digo, ¿no?, la posibilidad de ubicar con este joven, ¿sí?, un ida y vuelta, una conversación, ¿sí?, que de alguna forma nos habilite. Bien, Alejandra me pone que está pensativa, que está aislada. Así es, ¿no? O sea, hay
hay algo, ¿no?, de lo gestual que nos permite justamente empezar a visibilizar estos aspectos, ¿no? Que está pensativa, que está aislada, ¿sí? Que de alguna forma, ¿no?, la presencia de esta joven en esta forma de su corporalidad nos va dando esta información. Entonces, hay una cuestión, ¿no?, que es interesante. Después de ubicar estas 3 preguntas, vamos a empezar a develar una cuestión que hasta ahora no vimos. Bien, ¿cómo cambia nuestro observador, ¿no? Muchas veces cuando hay algo de esta realidad que desconocemos, no solamente la presencia de este bebé, ¿no?, que de alguna forma podemos ver que ella está asistiendo, sino también que tiene que ver justamente con ¿qué? Con un cuarto elemento, ¿sí?, que nos arroja esta imagen, que tiene que ver con que esta joven fue humillada verbalmente en reiteradas veces, ¿sí?, por uno de sus compañeros por quedar embarazada. Entonces es interesante repensar, ¿sí?, mucho de lo que por nosotros pasa a diario, que podemos observar, que podemos ver, que de alguna forma también a veces incluso, ¿no?, es difícil de pesquisar. Pero este caso puntualmente, más allá que la foto no es de la persona en la cual nos referimos, es una excusa, digamos, que yo les traje para poder plantear este caso. Esto fue verdad, ¿no? Lamentablemente fue una estudiante que fue humillada con palabras muy agresivas durante muchísimo tiempo, lo cual esto generó la ausencia del colegio, generó incluso la deserción en un momento, digamos, de una manera prolongada. Y bueno, la idea es pensar, ¿no?, qué cuestiones son las que por ahí no se ubicaron a tiempo o qué cosas se escucharon y no se atendieron, ¿no?, como por ahí en ese momento se tenía que intervenir. Les cuento un poquito más, ¿no? Finalmente se pudo abordar esta situación, no solamente del embarazo en sí, del acompañamiento de la joven dentro de la institución por parte del equipo directivo, del equipo de orientación escolar y también de los docentes, sino también desde el grupo, ¿no? O sea, se pudo abordar qué cuestiones eran las que aparecían ahí en relación a estas agresiones, ¿no?, verbales. Es interesante empezar a repensar qué es lo que harías, qué es lo que dirías, cómo uno puede intervenir, ¿no?, en estas situaciones. Repensarse en estos espacios es fundamental para poder justamente empezar a delimitar, ¿no?, estos tiempos, ¿no?, que son tan importantes en la detección, ¿sí?, y en la intervención. Bueno, ahora les voy a compartir, ¿sí?, este video que me interesaría ver si después hay algún comentario en el chat, ¿sí?, sobre justamente para seguir ampliando un poquito más, ¿sí?, nuestra temática de hoy. Allá vamos. Andrés es un chico de 15 años que ha dejado de salir con Paula hace un mes. Y no lo lleva bien. Andrés un día, que sabe que Paula ha empezado a salir con otro chico, le sigue. Y en un parque, Paula y este chico están abrazándose y se dan unos besos. Andrés graba esto. Delito contra la intimidad, ya. Pero no solo se contenta con eso, sino que lo difunde en su grupo de amigos. Al día siguiente, Paula no puede entrar en el instituto, porque todo el mundo ha visto las imágenes y porque todo el mundo ha opinado al respecto de eso. Y los comentarios son de lo más terribles. No le pasa lo mismo al chico que está besándose con Paula, que aparece como una especie de héroe iluminado. Este es el machismo asqueroso que todavía seguimos teniendo en este
país y que estamos fomentando. ¿Cuál es la relación que se está estableciendo entre la tecnología, el acoso, el ciberbullying? Estamos hablando de que la raíz del problema sigue siendo la misma, desprecio, superioridad, ganas de hacer daño, ganas de hacer sufrir, utilizando este mecanismo acelerante que son las tecnologías de la información. Para que haya acoso, tiene que haber intencionalidad de hacer daño, tiene que haber reiteración en ese daño. No estamos hablando de un día que ha pasado una historia, nos hemos peleado y demás, no. Quiero hacer daño, hago daño reiteradamente, me doy cuenta de que estoy haciendo sufrir y sigo haciéndolo. Y una tercera cosa es que tiene que haber un desequilibrio de poder para que haya acoso. Es decir, o bien un grupo de chicos va contra uno, o bien alguien jerárquicamente superior machaca al de abajo. Cada día yo me enfrento a hechos que ayer no podía ni pensar, a formas de hacer daño a través de las tecnologías de la información, aunque las más habituales son trucar fotografías, la humillación en las redes sociales, la exclusión de las redes sociales de alguien, comentarios hirientes, humillantes, levantar rumores y extenderlos por la red, capturar imágenes de manera ilegal, de manera delictiva, difundirlas. Pero lo que es cierto, Laura, es que estamos hablando de un fenómeno cruel, hasta decir basta, que horada la integridad moral de las personas, que utiliza el trato degradante. Sabemos ya, desde los años 80, que el tratamiento de la violencia entre iguales que adquiere formas de acoso no se resuelve si nosotros tratamos esa situación entre la víctima y el victimario o el agresor, sino que tenemos que incluir en el análisis, en el abordaje del tema, en el tratamiento del tema a todo el grupo. Y muchas veces yo les explico a los profes, a los padres y pienso para mí mismo, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero cómo podemos prevenir esta circunstancia? ¿Cómo podemos interactuar? Y la buena noticia es que hemos encontrado claves que deshacen estos comportamientos. Y las claves están en los propios chicos y chicas, en todos esos que antes eran observadores, testigos mudos, y que hoy estamos consiguiendo que esos chicos que antes miraban hacia otro lado se levanten y le digan al violento: se ha acabado. No digo que no vaya a haber violentos, el violento lo intentará, pero en el momento en el que le paren los pies, en el momento en el que se levanten voces de defensa de los débiles, de defensa de los vulnerables, pues el violento queda arrinconado absolutamente. Entonces el papel de los otros chicos es absolutamente determinante. ¿Violentos va a haber siempre? Sí. La mala noticia es que va a haber malvados y la buena noticia es que hay muchos buenos que todavía no saben la capacidad de cambiar las cosas que tienen. Bien, ahí vemos en este video, que me parece es sumamente interesante, el valor que se le da a la participación de los jóvenes, ¿no? Cuando de alguna forma esta presencia, ¿no? de los jóvenes es justamente, ¿no? de una riqueza enorme, ya que ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? El freno viene desde ellos mismos, ¿no? Poder conversar, capacitar, sensibilizar, generar espacios de contención, generar espacios de diálogo abierto, ¿sí? De confianza. Estos espacios son fundamentales para que justamente los jóvenes empiecen no solamente a conocer, a delimitar y a detectar ellos mismos, sino también para poder transmitir y ser multiplicadores, ¿no? en esta prevención en relación a estas situaciones de acoso o de hostigamiento. Entonces, me parece que este punto que de alguna forma se plantea, ¿no? en este video, en esta última parte, es muy interesante de tenerla en cuenta. Bueno, para continuar vamos a meternos en lo que tiene que ver justamente con este marco normativo, ¿no? Porque es interesante también qué cuestiones son las que contamos desde el marco normativo. Hay leyes nacionales, ¿sí? Leyes nacionales como la ley 23.849,
que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Ratificada por las Naciones Unidas. Entonces acá encontramos justamente, ¿sí? Esta primer ley que les menciono. También la ley 26.206/06 es la Ley Nacional de Educación. También en ella vamos a encontrar, ¿no?, material para poder justamente tener este marco, ¿no?, en relación justamente a las intervenciones, a lo que de alguna forma nos respalda en este tipo de accionar. También la ley, obviamente, 26.892/13, de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, ¿no? Dentro de esta ley vamos a encontrar, bueno, mucha información, ¿no?, en relación a qué cuestiones son las que se tienen en cuenta para poder ubicar estas situaciones de conflictividad dentro de las instituciones. También tenemos la ley 26.061/06 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Establece los presupuestos que deben cumplir los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como también la familia, para garantizar el pleno goce del ejercicio de los derechos por parte de los niños y adolescentes. Dentro también de las leyes nacionales encontramos obviamente la ley 26.150/06, que es la de educación sexual integral, ¿sí? Esta ley justamente nos trae y establece que todos los alumnos, alumnas, tienen derecho a recibir educación sexual integral dentro de todos los parámetros que plantea, ¿no?, los ejes. Dentro de esta ley vamos a encontrar también, ¿no?, muchos elementos que hacen justamente al respeto, a la solidaridad, a la comprensión, a la empatía, ¿no? Muchas de estas cuestiones que también se relacionan íntimamente con la temática de hoy. La ley 26.485/09, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales. La ley 26.743 de identidad de género, ¿sí? También me parece importante incluirla. Y la ley 26.892 de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, mi idea es ir haciendo este recorrido de las leyes nacionales y no me quiero olvidar de esta última que tiene que ver con la ley 26.904/13, que incorpora el Código Penal, ¿sí?, la figura de grooming, ¿sí?, la utilización de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para contactarse con una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma, ¿no?, como delito contra la identidad sexual. Las leyes de la provincia de Buenos Aires, encontramos el estatuto docente, también la promoción y protección de los derechos del niño y sus modificatorias, son otra de las leyes que también encontramos dentro de este marco. Haciendo este recorrido, me parecía interesante traerles este marco, como yo les decía, legal, que también nos trae, ¿no?, a revisar cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones también, ¿no?, que de alguna forma están implicados dentro de nuestros estudiantes, ¿no?, que estas cuestiones que de alguna forma nos tocan de cerca en estas situaciones también de hostigamiento, ¿no? Entonces me parece que es importante hacer este freno en relación justamente a las leyes que de alguna forma están vinculadas directamente, ¿no?, o indirectamente con las situaciones de hostigamiento o de maltrato y que de alguna forma se hacen presente en los espacios, ¿no?, educativos donde se desarrollan estas situaciones de bullying. Bueno, para continuar, les voy a compartir esta pequeña campaña que de alguna forma
nos trae un poquito más, ¿no? Y nos acerca un poquito más a lo que tiene que ver justamente con lo que es la prevención, ¿no? En relación a estas situaciones, ¿no? De hostigamiento. Allá vamos. Todos somos diferentes. Ellos, él, ella, vos y yo. Tenemos diferentes ideas, pensamientos, gustos. Sí, somos diferentes y celebramos la diversidad. El bullying es el maltrato físico o verbal hacia un compañero o compañera. Discriminar, maltratar y burlarse de otros no está bien, nada bien. Si ves que agreden o se burlan de un compañero o compañera, no te sumes. Escúchalo y busca a un adulto que pueda ayudarlos. Ponete en mis zapas y yo me pongo en las tuyas. Todos los chicos y chicas tenemos derecho a asistir a la escuela en un entorno libre de violencia y sin discriminación. ¡Que la escuche fuerte! No discrimines, no, más bullying. FUTI colabora con UNICEF. Vos también puedes sumarte a la campaña contra el bullying. Consiguiendo tu pulsera, #ponete sus zapas. Todo lo recaudado será donado a UNICEF para apoyar los programas de educación y protección para las chicas y chicos de todo el país. Bien, esto de ponete en tus zapas también nos trae, ¿no? Un poquito lo que tiene que ver con el trabajo que muchas veces yo planteo, ¿no? En las aulas, trabajar con distintos valores, trabajar con lo que tiene que ver justamente con la empatía, ¿no? Una cuestión que de alguna forma nos permite comprender al otro, ¿no? Después voy a andar un poquito más sobre esto, pero me interesa en principio hacer justamente esta mención, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, o por lo menos comprenderlo, sí, también hace que esto se empiece justamente a, como digo yo, a desarmar, ¿no? Estas situaciones que quizás hay dentro de los participantes en una situación, digamos, de hostigamiento. Bueno, algo que también hoy quería traerles, si hablamos de bullying, también tenemos que empezar a delimitar qué justamente no es bullying, ¿no? Porque muchas veces se pone, ¿no? Dentro de del mismo lugar, o como cotidianamente se dice, dentro de la misma bolsa, ¿no? Muchos conceptos y muchas cuestiones, y se tergiversa lo que de alguna forma tiene que ver justamente con el concepto de bullying, ¿no? Lo que se entiende por eso. Entonces, una pelea aislada en el patio no es bullying, ¿sí? Muchas veces, a veces, en los últimos años, se toma, incluso se ha tomado la palabra por algunos medios de comunicación como una palabra, digamos, a modo de chiste, y se ha minimizado o se ha tergiversado, ¿no? El concepto de bullying, como decíamos antes y lo definíamos antes. Entonces me está pegando, me está haciendo bullying, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Como decíamos antes, si es de manera reiterada, si es sostenida en el tiempo, ¿no? ¿Qué características es las que de alguna forma involucran esa situación puntual a los actores que participan, como veníamos desarrollando antes, ¿no? Entonces, una pelea en el patio o en otras no es bullying, ¿no? También, no invitar a la casa a jugar, ¿no? A veces, bueno, él no quiere que vaya o no quiere que me acerque, entonces es bullying. Sabemos que, a ver, hay situaciones de segregación sostenidas en el tiempo, ¿no? De aislar, como decíamos antes, ¿no? Los tipos de bullying que veníamos definiendo. Hay diferentes características, pero justamente este ejemplo que les traigo, no invitar a la casa, por ejemplo, no sería bullying. Discutir por fútbol no sería bullying, ¿no? Peleas entre dos grupos no sería bullying. No querer ser amigo de alguien, ¿no? Me estás bullyingando o me hace bullying por tal o tal motivo, ¿no? Esto que yo les decía recién, se tergiversó mucho el término, se generó mucha confusión y a veces se ubican determinadas situaciones como situaciones de bullying cuando no lo son.
sentir que un compañero no le cae bien, de alguna forma también a veces es ubicado como bullying y no lo es, ¿no? Relacionarse solamente con 2 o 3 compañeros, a veces también se piensa que es bullying y no lo es. Y no querer ir a un cumpleaños, por ejemplo, no es bullying. ¿Bien? Entonces, a ver, estos pequeños ejemplos que por ahí les traigo son los que a veces aparecen desde lo cotidiano y que también es interesante de empezar justamente, ¿no?, a delimitarlos, ¿no?, a diferenciarlos de las características, ¿no?, principales de justamente de las situaciones de hostigamiento. Bien, nosotros en el inicio ya habíamos empezado justamente a delimitar que otro de los conceptos que de alguna forma vamos a tocar tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? O el ciberacoso. Bien, el ciberbullying, ¿sí?, es el acoso, justamente, el acoso escolar, el hostigamiento, a través de mail, blog, mensajería instantánea, redes sociales. Bien, muchas veces esta cuestión de escribirse a través del chat de Instagram o del Facebook, en algún momento también fue parte de esto, o los mensajes de texto o imágenes digitales que se envían a través de los teléfonos móviles, las salas de chat, cualquiera que sea, a veces también en los juegos online, ¿sí? También se generan estas salas de chat que abren, ¿no?, conversaciones con este tenor. Carteleras web, ¿sí?, y también páginas que estén disponibles para generar estos espacios, ¿no? Permite sostener justamente el hostigamiento a toda hora, ¿sí?, y desde cualquier lugar, o sea que no es solamente dentro de la institución educativa, sino también que esto justamente se expande a estos espacios, ¿no?, a los espacios que tienen que ver justamente con las redes. Y claro, repercute en dónde, en la escuela, aunque no se realice dentro de ella, ¿no? Entonces, esto del no límite, ¿no? Del no límite, que por ahí en algún momento, allá a lo lejos, ¿no?, en el tiempo, podíamos ver que este tipo de situaciones no se daba, lo cual tenía que ver con una época, ¿no?, y que las situaciones de bullying se daban dentro del ámbito educativo. Pero sabemos que hoy, ¿no?, las redes sociales, nos dan multiplicidad de herramientas y multiplicidad de opciones de comunicación súper ricas, pero también tienen estas cuestiones, ¿no?, que hay que estar muy atentos como adultos, como educadores, a, no quedar fuera de estos espacios de conocimiento, digo yo, ¿no?, de poder entender qué espacios son los que se están dando, incluso a veces en las aulas mismas, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, sabemos que los celulares forman parte incluso de actividades, ¿no?, educativas y obviamente desde la comunicación, ¿no?, que ya esto lo sabemos, pero no estar exento de estos espacios que también, ¿no?, se generan canales para justamente el acoso escolar. Bueno, puede ser directo, ¿sí? Es el envío de mensajes directamente a la persona, con agresiones directas en las redes sociales, en las salas de chat, justamente en los juegos online, ¿sí? Agresiones verbales directas, ¿bien? A veces se generan por medio de determinadas imágenes, como decíamos recién, con stickers, con, ¿no?, los emoji, con determinado tipo de, digamos, forma de codificar, ¿sí?, estos mensajes de agresión, ¿sí? No son solamente a través de palabras, ¿bien? O el indirecto, ¿sí?, por delegación, ¿sí?, que supone un desarrollo de mayor capacidad estratégica. A veces este tipo, digamos, de agresión, ¿sí?, implica un desarrollo diferente, no es directamente hacia la persona, sino que se genera toda una situación donde se pone, digamos, justamente en exposición, ¿sí?,
a la persona a la cual se le está hostigando, y por ahí no es de manera directa, sino a través, ¿no?, de una página o a través de otros compañeros, y así sucesivamente esto se va generando, ¿sí?, con una estrategia mucho más, digamos, grande, ¿no? Bien, entonces, para revisar, ¿qué cuestiones son las que el ciberbullying nos trae, ¿no? Un espacio diferente, pero sí tan nocivo como por ahí el que se da en otros momentos, digamos, de forma presencial. El espacio virtual tiene estas características, como decíamos hace un rato, sí, que no hay hora ni hay lugar determinado, ¿no? Es bien expansivo. Entonces, y así también genera consecuencias muy, muy graves, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas características. Bien, bueno, acá les voy a traer para poder apreciar una situación, ¿sí?, a modo, digamos, de historieta que encontré, que también habla un poquito, ¿no?, de cómo se despliega. Ahí vamos. Bien. Acá vemos justamente este despliegue, ¿no?, que se da en una foto, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, cómo de alguna forma esto también se puede presentar de esta manera. Bien, bueno, Argentina es uno de los países del mundo con más bullying, ¿no? Esto que de alguna forma traíamos en el inicio, también con un recorte periodístico. Hoy sí les traigo también esto, como para empezar justamente a analizarlo. En este último informe, Bullying Sin Fronteras reveló que en México hubo 270.000 casos de bullying entre el 2022 y 2023, y el podio lo completaron Estados Unidos con 250.000 casos, España con 69.554 casos, y el cuarto lugar se ubicó Brasil, 66.500 casos, y quinto lugar la Argentina, 50.250 casos. Esto lo remarco también ahora porque me parece importante, ¿no?, empezar a ubicar, ¿no?, qué cuestiones son las que nos atraviesa como país, ¿no?, esta situación, y también entender, ¿no?, los distintos, digamos, datos que arroja justamente esta ONG que trabaja justamente en relación, ¿no?, a poder, ¿no?, generar espacios de conciencia y a su vez también revelar, ¿no?, esta información que es atinada para poder entender, ¿no?, qué es lo que está pasando. Bien, y acá
Hay algo que me interesaría ubicar que tiene que ver, sí, para evitar las consecuencias más graves. En el artículo, desde Bullying Sin Fronteras, explicaron cómo detectar, ¿no?, cuando un niño o niña o adolescente está siendo víctima de maltratos de estas características. Y vamos a empezar justamente a ubicar justamente este tema, ¿no?, que tiene que ver con la detección, ¿sí? La detección, el abordaje y el acompañamiento, ¿no? 3 ejes importantísimos, ¿sí?, a la hora de poder repensar, ¿sí?, estas situaciones de hostigamiento. Bien, cuando hablamos justamente de detección, hay algo que es importante, que es necesario poder identificar cuando están atravesando una situación de bullying, pero a veces justamente no es sencillo, ¿no? Esto que veníamos trayendo desde el inicio del encuentro. Muchas de las situaciones a veces no son, digamos, tan sencillas de identificar. Por eso es importante estar atentos a cuando los estudiantes quieren transmitir lo que les sucede. Y esto, y me quedo acá un poquito, ¿no?, para escuchar, para poder ubicar lo que tiene que ver justamente con la escucha atenta, con esa escucha activa, ¿no? La escucha activa que un docente, un directivo, ¿no?, un auxiliar incluso de la institución tiene que tener, ¿no? Esa escucha activa implica escuchar, sabemos que no es lo mismo que oír, ¿sí? Escuchar es poder adentrarse en esa situación, ver qué está sintiendo, qué está pasando desde ese estudiante que de alguna forma viene a compartir o viene justamente a estar mostrando de manera visible su situación, ¿no? Entonces, estar atento cuando los estudiantes quieren transmitir lo que les sucede, a las señales que nos están dando, ¿sí?, a los momentos de angustia o de malestar, ¿sí? A veces estas situaciones de angustia, de malestar, ¿sí?, son señales evidentes o señales de mutismo, tal vez, ¿no? También señales que a veces aparecen de manera, como digo yo, disfrazada, ¿no? Estoy cansado, no quiero hacer la tarea, y por ahí no tiene que ver con cansancio, ¿no? Entonces a veces es empezar a conversar con ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo es ese cansancio? Si verdaderamente es un cansancio, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con angustia, con malestar, con temor, ¿sí? Con vergüenza. Empezar a desarmar, ¿sí?, esas circunstancias que por ahí, ¿no?, se naturalizan como otras. Tener en cuenta que cada persona manifiesta de manera diferente lo que le pasa. No todos manifestamos de igual manera lo que nos sucede. Esto es interesante porque muchas veces uno sesga, ¿no? Cuando uno observa, bueno, si está así es porque está alegre, si está así es porque está de determinada manera. Entonces muchas veces estos cambios de humor o estados de ánimo uno los condiciona. Entonces, como yo digo siempre, es interesante y es importante repreguntar, indagar, como decíamos hace un rato, no dar por sentado. Y no dar por sentado tampoco desde lo que nosotros, nuestros parámetros, ¿no?, creen que es estar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, también es importante para identificar, empezar a ahondar en este punto. Además, a veces los estudiantes pueden sentir que nadie va a comprenderlos o comprenderlas, o temen, ¿sí?, que lo que sucedió se haga público. Entonces, a ver, poder hablar, ¿no?, y dar como este marco de confianza, de confianza y de lo que tiene que ver justamente y de poder generar ese espacio que a ellos les va a permitir dialogar de manera abierta, ¿no? Una situación de agresión puede ser humillante y puede dar vergüenza, ¿sí? Entonces, es importante también delimitar estas cuestiones. Y ubicar el aspecto confidencial, lo que tiene que ver justamente con, no con guardar secretos, pero sí con
esto de decir, bueno, ¿no? Hay un espacio donde el estudiante se sienta libre de poder hablar con tranquilidad, ¿sí? Y bueno, con cierta seguridad frente a esto, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con que quede expuesto, digamos, públicamente su situación. Hay quienes también sienten que tienen que resolver los conflictos solos o las situaciones de este estilo solos. Entonces, bueno, poder abrir estas situaciones, ¿no? A ser repensadas de la mano del adulto que está, digamos, pudiendo generar este espacio para justamente a través de la confianza poder justamente hablar, digamos, y plantear que muchas veces las soluciones, ¿sí? se vienen como no solamente a delimitar de manera mucho más fácil, sino también a poder ser transitadas, ¿sí? Cuando uno está acompañado, ¿no? Cuando uno tiene una palabra, digamos, de aliento, cuando uno tiene una palabra que de alguna forma va a resguardar, ¿sí? No solamente a su persona, su integridad, sino también a sus vínculos. Entonces, poder generar estos espacios donde ellos no se sientan o ellas no se sientan solos o solas, ¿sí? Implica también dar apertura a que ellos puedan pensar que esto no es necesario que lo resuelvan solos. Hay esto que yo mencionaba recién, que tiene que ver con generar el clima de diálogo, ¿no? El clima de diálogo se genera, o por lo menos se plantea, tratando de ubicar espacios de comunicación, ¿sí? Espacios de comunicación y adaptados según, obviamente, la edad de nuestros estudiantes, ¿no? No es lo mismo niños o niñas de nivel primaria, ¿sí? O incluso de preescolar, ni tampoco es lo mismo adolescentes. Entonces, poder generar estos espacios de comunicación acordes a la edad que están transcurriendo es muy importante. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no? Estas charlas, ¿sí? No solamente desde el ámbito educativo, sino también desde el ámbito familiar, se pueden establecer de manera cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que este diálogo sea parte, digamos, de esa comunicación que se arma de manera recíproca, que no sea solamente unidireccional. O sea, no es solamente ellos tienen o ellas tienen que contar lo que les pasa, sino también uno poder transitar por un día, digamos, cotidiano y contarles que, no sé, que hoy llovió, que se sintió muy contenta porque salió el sol. Hablar de cuestiones que tengan que ver con lo cotidiano y que también tengan que ver con esto de poder empezar a poner en palabras lo que sienten, cómo se sienten, cómo llegaron al colegio, de qué manera, ¿no? Y esta reciprocidad que se abre y que se establece es un puente, ¿no? Es un puente que incluye estas situaciones desde lo cotidiano, agradables, desagradables, y que también abren la posibilidad de que cuando suceda, si es que sucede alguna situación de este estilo, este puente ya esté establecido, este canal de comunicación ya esté conformado, ¿no? Entonces sirva para que justamente este clima de diálogo sea óptimo para que nuestros alumnos, alumnas puedan encontrar ese espacio propicio para poder conversar de manera, confiable, ¿no? No generar interrogatorios sin considerarlos como interlocutores. Muchas veces, a veces cuando también se dan estas situaciones, se empiezan a dar una serie de preguntas, ¿no? Preguntas a veces directas, a veces indirectas, pero
me parece que, digo, ¿no? Ida y vuelta que hablábamos recién en relación justamente a este puente, ¿no? De este clima de diálogo que es propicio para poder generar este espacio de confianza y de comunicación, tiene que ver justamente con dejar esta situación de interrogatorio de lado, ¿no? O sea, que no sea interrogatorios como incisivos, sino que permitan, ¿no? Que desde la distensión, desde la confianza, este espacio pueda fluir de otra manera. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna inquietud? Cualquier cosa, como yo les decía, pueden ponerlo en preguntas individuales por el chat. ¿Sí? Bien. Acá estoy chequeando el chat a ver si hay alguna inquietud en particular. Vamos a continuar con algunos indicadores de detección, ¿no? Decíamos hace un ratito, mientras leíamos esa entrevista, ¿sí? Que hay ciertas situaciones, ¿no? Que de alguna forma nos ponen, digamos, en la antesala de estas situaciones de bullying. Bueno, Iván, muchas gracias por tu comentario. Buenísimo, Alejandra, muchas gracias también. Bien, entonces algunos indicadores de detección tienen que ver justamente con si el niño, niña o adolescente no quiere ir a la escuela, ¿sí? O el festejo del cumpleaños de un amigo. A ver, son eventos importantes, ¿no? En la vida de nuestros estudiantes e incluso, ¿sí? Dentro de lo que es la vida de nuestros hijos, llegado el caso, ¿no? Dentro de la familia. Siempre estamos hablando de estos tres pilares, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Ya sea docentes directivos, dentro de lo que tiene que ver con la familia, ¿bien? Entonces, hay eventos que son llamativamente, ¿no? Importantes y significativos para justamente no dejarlos de lado, ¿no? No ir a la escuela fue uno de los puntos que yo en muchas oportunidades durante este encuentro yo les he recalcado, ¿no? La ausencia, ¿no? La ausencia, esta cuestión, digamos, de reiteradas faltas, de mucho tiempo, digamos, por ahí con ciertas licencias por alguna enfermedad, y que a veces no se puede comprobar si verdaderamente estas ausencias fueron por eso, ¿bien? Entonces, son alertas, son indicadores, ¿bien? Cuando sus vínculos entre pares se reducen de manera significativa, si nosotros vemos que por ahí determinado grupo o grupo de niñas o niños o adolescentes, ¿sí? Se ve modificado de manera abrupta, estar atentos, ¿no? Porque bueno, en las distintas etapas, ¿no? De la vida suelen tener modificaciones, pero cuando esto es de manera significativa y vemos alguna situación de segregación y alguna situación bastante evidente, bueno, poner atención ahí, a ver qué cuestiones son las que están pasando, qué cuestiones son las que de alguna forma se vienen desarrollando, cómo se fueron dando estos movimientos dentro del aula, cómo quizás por ahí uno puede tener referencias fuera del aula. Si estamos dentro de la familia, poder ver qué es lo que pasó, ¿no? Por qué por ahí determinadas personas que venían a casa en algún momento ya no vienen más, ¿no? Todos estos indicadores son parte también, ¿no? Del reflejo de estas situaciones, ¿no? Bueno, esto que decíamos en un inicio también, los útiles rotos, útiles, vestimenta, ¿no? Materiales de trabajo, bien, incluso a veces también cuestiones que tienen que ver justamente con el aseo personal. Por ejemplo, yo he visto casos donde el chiste, y esto lo pongo entrecomillado acá de manera virtual, era pegarle siempre chicles en el pelo, ¿no? En forma reiterada, sin que se dé cuenta, carteles, ¿no? Entonces, estas cuestiones
que hacen justamente a situaciones de agresión, ¿no? Y situaciones donde justamente se ve invadido, ¿no? Su corporalidad y sus materiales, ¿no? El minimizar algunas situaciones de agresión, bueno, no, él me pega siempre, o esta chica siempre viene y me tira del pelo, o cuando se enoja siempre ella es así y ella me pega manotazos en la espalda, ¿no? A veces estas frases, ¿no? Ella es así o él es así, o no importa porque lo hacen siempre, ¿no? Se minimiza, se naturaliza, esto que en muchas oportunidades del encuentro lo hemos mencionado. Cuando los espacios grupales, deportivos o culturales manifiestan temor a vincularse, no, esto, bueno, no quiero ir a tal lado porque tengo miedo a, si yo voy a hacer tal deporte, tengo miedo que me peguen o que me topen, ¿no? A veces en los deportes también hay cierta situación, obviamente, que tiene que ver con el deporte en sí, con las características del deporte en sí, ¿no? Entonces, no confundamos, pero cuando esto se va de manera reiterada, donde en realidad el juego no se puede dar, donde nuestro joven o niño de alguna forma no puede, se ve impedido por temor a poder asistir a este tipo de actividades, ya sea deportivas, lúdicas o de alguna forma de espacios de ocio, bueno, verdaderamente es llamativo, ¿no? Incluso a veces en los cumpleaños también uno puede ver, ¿no? En espacios compartidos este tipo de situaciones, ¿no? Estar atentos, atentas a estas cuestiones que se pueden empezar a visibilizar. Cuando manifiesta querer cambiar algún aspecto físico o forma de ser de modo abrupto, bueno, acá entramos en otras cuestiones que es interesante detenernos unos minutos. A ver, cuando sea grande quiero operarme de la nariz, niña de 8 años, ¿sí? Este tipo de situaciones que parecen como extraídas de ciencia ficción, a veces digo yo, son hechos reales, donde hay un sufrimiento detrás, donde por ahí la burla, el apodo reiterado, genera este tipo de consecuencias, ¿no? Donde verdaderamente se llegue a ubicar, ¿no? Este tipo de pensamientos que tienen que ver con cambiar el aspecto físico, ¿no? O sea, cambiar su corporalidad, encontrar que su corporalidad algo no está bien, cuando en realidad sabemos que todos y todas somos diferentes, que nuestras características corporales tienen su singularidad, su belleza, ¿no? Y que de alguna forma hay que justamente, ¿no? Empezar a trabajar desde estos lugares. Cuando la forma de ser de cada uno, a veces algunas personas son mucho más, digamos, extrovertidas, de enfrentar un diálogo abierto, y otras personas quizás un poco más apocadas también, ¿no? Estas características a veces suelen ser parte, digamos, de situaciones, ¿no? De hostigamiento. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención? Que en todas estas situaciones el bullying se manifiestan estos indicadores y también pueden deberse a otros motivos, ¿sí? Son parte, digamos, de algunos indicadores que me parece interesante traerles, pero como yo decía antes, tenemos que estar atentos, atentas a esto, a determinadas señales. Algunas pueden ser estas, otras pueden ser de otra forma, ¿no? Porque se generan, como decíamos, de acuerdo al contexto, al grupo, ¿sí? A las edades, ¿no? Entonces ahí está también la variabilidad, ¿no? Bueno, y acá les traigo algo que tiene que ver justamente con algunas herramientas. Yo muchas veces utilizo con los más pequeñitos, ¿sí? Y también con los adolescentes, porque al margen de las edades, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta estos parámetros que están habitando en nosotros, que son las emociones. Entonces, yo muchas veces hablo de las señales, hablo por ahí de acuerdo a la edad,
hablo de brújula de emociones y a veces hablo de radares. Y con ellos y ellas comparto la posibilidad de entender, incluso como adultos también, ¿no? De que dentro nuestro habitan muchas emociones y que empezar a delimitar aquellos momentos donde uno se siente incómodo o incómoda, donde siente miedo, donde siente temor, donde hay algo que le es desagradable, donde tenemos esa información, ¿no? Que las emociones nos dan. Entonces, trabajar las emociones, no solamente como brújula, sino trabajar cada una, las emociones básicas, las secundarias, es también hablar de lo que es la inteligencia emocional, que es un tema sumamente amplio, ¿no? que hoy se los traigo porque me parece importantísimo tenerlo como herramienta, hablar de la emocionalidad, hablar de la inteligencia emocional, cómo gestionar nuestras emociones, hace también que uno pueda entender qué le pasa al otro para no hostigarlo, para no generarle daño, para generar justamente esa conexión empática y también qué es lo que me pasa a mí. Si yo recibo determinada agresión, si yo recibo determinada o estoy en determinada situación que me pone incómodo, incómoda, que me genera miedo, que me genera enojo, que me genera angustia, ¿sí? O si quizás soy testigo de algo que está pasando otro de mis compañeros o compañeras. Entonces eso también es información de lo que está pasando en el contexto. Y con esa información, como yo les decía antes, podemos quizás poner un freno. Esto que en el video compartíamos antes, los primeros que de alguna forma tienen también las herramientas que nosotros podemos propiciar desde el conocimiento, por ejemplo, de las emociones, del conocimiento de qué es el bullying, de cómo se da y de qué cuestiones son las que implican. Desde ese conocimiento es donde también, ¿sí?, nuestros jóvenes y niños de alguna forma pueden poner ese freno, pueden poner ese stop, como digo yo, pueden denunciar o pueden de alguna forma empezar justamente a hablar en los espacios confiables, en ese clima óptimo que veníamos justamente hablando, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que yo les traigo y que la verdad, bueno, uno puede sacar multiplicidad, digamos, de conversaciones sobre, ¿no?, lo que uno siente, ¿no?, y lo que uno de alguna forma vivencia en esa emocionalidad. Y por otro lado, ¿no?, muchas veces cuando yo doy talleres de educación sexual integral, también hablo de lo que es la proxemia, ¿no? Este es un recurso que en muchos años en los talleres he utilizado, en algún momento con adolescentes, otras veces con nivel primario, ¿no?, y también terciario. Hablamos de estas zonas, ¿no?, zonas de proximidad, ¿no?, a cada uno, ¿no?, la zona íntima, que es la más cercana, después tenemos una zona personal, una zona social y una zona pública, ¿no? Entonces, estas distintas zonas en las cuales por ahí uno puede empezar justamente a ver en qué lugar o en qué lugares los otros o uno, ¿no?, se maneja con respecto a esta interacción con otras personas. ¿Por qué? Porque a veces hay zonas que nos invaden, ¿no? Nos invade nuestra corporalidad, nuestro espacio íntimo, ¿no? Y esto obviamente se abre en multiplicidad, digamos, de variantes para repensar esta herramienta, ¿eh? Yo hablo puntualmente hoy de bullying, pero lo he tratado justamente con otras temáticas en relación al abuso sexual, en relación justamente al consentimiento, otro de los temas que también yo trabajo, pero puntualmente en relación justamente al hostigamiento escolar, ¿no? ¿Qué cuestiones son las que se plantean, ¿no?, de los distintos espacios, ¿no? Cuando ese espacio es transgredido por el otro, desde lo verbal, desde lo físico, ¿no? Cuando de alguna forma esto, ¿no?, nos sirve, como yo decía antes, como información, como esta información que de alguna forma nos arroja estas distintas zonas que al ir comunicándolas y trabajando con nuestros estudiantes de manera clara,
¿no? Nos dan la posibilidad de que ellos se vayan con esas herramientas. Y también nosotros observar, ¿sí? A ver esas zonas, cómo se están desarrollando en el aula, ¿sí? Si justamente se transgrede, ¿no?, determinados límites, si no, cómo de alguna forma está esta dinámica planteada en sus vínculos, ¿bien? Y obviamente desde la familia, como yo siempre incluyo en estas charlas, es la posibilidad de repensarse, ¿no? De qué zonas son las que de alguna forma por ahí uno tiene que charlar, por ahí uno tiene que volver a especificar, ¿no?, de este ámbito privado o íntimo y de esta zona que de alguna forma tiene que ver con el hecho del contacto con el otro, ¿no? O sea, de esta zona que de alguna forma tiene que ver pública o social. ¿Bien? Entonces, me parece que esta es otra de las herramientas que también es sumamente importante. Bien, el acompañamiento, ¿sí? Ya nos quedan pocos minutos, 10 minutos, pero vamos a aprovecharlos, digamos, bastante. Y me parece que el acompañamiento es esto, ¿no? Que debemos tener en claro que todas las personas involucradas en la situación de bullying sufren. Bien, entonces esto, ¿no? El sufrimiento es, digamos, es algo que de alguna forma está presente, tenerlo presente, ¿bien? Es fundamental sostener la escucha atenta, que no juzgue, como decíamos antes, que habilite la pregunta sobre lo que pasó, rechequear, ¿no?, lo que uno entendió, lo que uno interpretó, perdón. Actuar de manera reflexiva, ¿sí? No dejarse llevar por el dolor o el enojo y la impotencia. Muchas veces hay situaciones que verdaderamente, ¿sí?, nosotros también nos vemos como invadidos, ¿no?, por lo que vemos o por lo que ha sucedido, por este trato cotidiano que a veces tenemos con nuestros propios estudiantes. Entonces, bueno, actuar reflexivamente. Tener en cuenta, ¿sí?, que la resolución del tiempo, no resoluciones únicas e inmediatas, que es todo un proceso, ¿bien? No es una forma, digamos, rápida y concisa, ¿no? La exposición de la situación violenta en las redes o en los medios de comunicación, justamente lo que hacen es agravar esta situación. Ojo con esto. A veces pasa en las familias, a veces se escucha de nuestros propios estudiantes, yo voy a hacer tal cosa para, ¿no?, pedir justicia por tal situación. Ojo con esto, ¿sí? Bueno, tener esto en claro. La exposición del problema se transforma en una víctima pública, ¿no?, cuando pasa esto a los medios de comunicación. Bien, la idea, a ver, y con esto quiero ser clara, el acompañamiento tiene que ver justamente con un lugar, ¿no?, donde se resguarda al menor, ¿bien? Y a veces hay situaciones que terminan victimizando más y poniendo en foco, ¿no?, ante muchas otras personas, ¿sí?, la situación o lo que ha pasado, ¿sí?, ese joven o ese niño o niña. La idea es denunciar, pero en los lugares indicados y con las personas indicadas. ¿Bien? Bueno, y ya llegando, digamos, a lo último, ¿sí?, vamos a empezar a ubicar lo que tiene que ver con cómo se puede prevenir, ¿sí?, el acoso, ¿no? La concientización y la sensibilización. Nuestro encuentro tiene que ver mucho con esto, ¿no? Poder concientizar y sensibilizar. El trabajo de sensibilización es un trabajo súper rico. Digo que mucho de estas situaciones en primera persona, esto de empezar justamente a reflexionar, de poder extraer de un relato, extraer de videos, extraer de situaciones que de alguna forma nosotros podamos contar, que obviamente no den datos, digamos, de ningún menor, por favor, sino que de alguna forma sean extractos, ¿no?, que lleven a repensar esta situación, hace que de alguna forma esto se empiece como a, digo yo, ¿no?, desmenuzar y empezar a reflexionar y a pensar, ¿no?, desde un lugar de empatía. Fomentar en los estudiantes y en la familia la tolerancia cero, ¿no? A ver, a cualquier manifestación violenta, ¿sí?, y a rechazar los insultos, las humillaciones, las vejaciones, el maltrato físico. A ver, no tenemos que permitir que
nadie nos violente de ninguna manera, ni nos insulte, ni nos humille. Y tenemos que comunicarlo de una manera asertiva, ¿no? Cuando hablamos de espacios de comunicación, también tenemos que enseñar a comunicar, a verbalizar, a poder decirlo de forma clara y sin herir al otro, porque aunque el otro también genere este tipo de situaciones, nosotros tenemos que enseñar a que hay otras formas de resolver situaciones de este estilo. Entonces, esto es importante, ¿no? Saber que hay una tolerancia cero es poner un límite, ¿sí? Un límite desde justamente estas conversaciones y de estas formas de expresar, ¿no? Como digo yo, lo que uno quiere y necesita. Es fundamental que los alumnos reconozcan ya desde la etapa infantil un trato inadecuado hacia su persona y encuentren el apoyo por parte del equipo docente y de su entorno familiar. Bueno, mucho de lo que hemos transcurrido hasta ahora, empezar justamente a reconocer, ¿sí? El conocimiento nos da esta posibilidad, ¿sí? Nos da la posibilidad, el conocer, podemos elegir, podemos delimitar, podemos decir no, podemos apartarnos de ese lugar y pedir ayuda, ¿sí? Entonces esto es importantísimo, ¿bien? El conocer en nosotros, en conocer sobre las otras personas, delimitar, ¿bien? Y bueno, lo que tiene que ver con la conciencia sobre qué es el acoso escolar, la empatía, la tolerancia, ¿sí? Concientizar tiene que ver justamente con esto, con las habilidades sociales, con las cohesiones de grupo, armar, digamos, proyectos que tienen que ver con lo prosocial, con la solidaridad. Tiene que ser como un riego por goteo, ¿no? Y ahora voy a hacer una mención, un ejemplo que hoy traje también, que es de a poquito, ¿sí? De a poquito. Tiene que ver justamente que cale en la profundidad de nuestros estudiantes, que sea todos los días, que nosotros podamos ir, ¿no? Ubicando estos espacios de reflexión, estos espacios de conocimiento, como decíamos, ¿sí? Y acá traigo algo que tiene que ver con inundar con carteles en los pasillos, en las escaleras, en los patios. Esto me parece sumamente interesante, ¿no? Mensajes, ¿no? Que de alguna forma tengan que ver justamente con estas conductas cívicas y de rechazo justamente a las manifestaciones violentas. Es muy interesante estas herramientas que de alguna forma pueden ser parte de nuestros espacios, ¿no? Nuestros espacios también hablan. Entonces, también se generan espacios y climas resonantes cuando también nuestros espacios tienen, ¿sí? Esta información. Y justamente les traigo un ejemplo para ir cerrando el encuentro de hoy, que tiene que ver justamente con este Instituto Aires del Sur, que muy gentilmente me han permitido mencionarlos. Ellos trabajaron justamente el valor, los valores, ¿sí? El valor del perdón, de la gratitud, de la empatía. Es una institución que trabaja codo a codo con sus docentes y que también trabaja justamente con todo el equipo, digamos, directivo, que trabaja con sus estudiantes, con las familias, genera estos espacios donde uno de los proyectos tenía que ver justamente con hablar de los valores, ¿no? Y bueno, yo acá les traje algunos nada más, porque hay muchos más, y son el valor, digamos, del perdón, de la gratitud, de la empatía, ¿no? Ahí hacia, justamente también se ve a la derecha, dice, si se burlan de un compañero no me río. Esto está también en las paredes, ¿no? de esta institución, que es de acá de San Vicente, de zona sur. Bueno, habla de la humildad, la empatía, la dedicación, la responsabilidad, el compromiso, algunos de los valores que han trabajado, que yo les mencionaba recién, ¿no? Bueno, y acá les traigo una pequeña, digamos, reseña de lo compartido por esta institución, que me parece sumamente interesante de que lo conozcan, ¿no? Mencionan que con respecto a los valores trabajábamos uno por mes, todos los profes
desde sus áreas, lo abordan de diferentes maneras. Además, lo comunican a las familias para que en determinado mes se destaque ese valor y se pueda poner en práctica en diferentes ámbitos. O sea, que no solamente en el educativo, sino también en los ámbitos privados, ¿no? Familiares. No solo en las escuelas y no solo desde la teoría. Esto es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces, los trabajos quedan solamente en lo conceptual. Es interesante pasarlo a la experiencia, pasarlo a lo cotidiano. La experiencia, el poder vivenciarlo, el poder compartirlo con nuestros seres queridos, en este caso nuestros estudiantes, ¿no? Siempre pensando en ellos. Es interesante cuando pasa ese conocimiento, es cuando se hace propio, ¿no? Es cuando se puede transmitir, es cuando se puede vivenciar desde otro lugar. Entonces, pasar justamente estos valores desde este trabajo, ¿no? No solamente teórico, sino también vivencial y también desde la práctica. Es un trabajo que lleva tiempo, no se adquieren de un día para el otro, pero los resultados son notables y sus beneficios para una convivencia sana dentro y fuera del aula. A nosotros aún nos siguen sorprendiendo cuando hay algún estudiante llorando y se acerca a la mayoría de los compañeros a preguntarle qué le pasa. Y están hablando de niños de 5, 6 y 7 años. En el primer grado hay un niño que aún le cuesta integrarse a al aula, se está trabajando el desapego con la familia, ¿no? Entonces, y esto, ¿no? Poder revisar, ¿no? Que cuando cuentan justamente en esta reseña, cuando entra este compañerito, todos se ponen contentos, ¿no? Vivenciar justamente los logros también, ¿no? Entonces, bien, bueno, un poquito de este recorte yo les quería traer y bueno, ¿no? Hay muchas cuestiones que se proponen, ¿no? Desde esta intervención, ya vamos cerrando con esto, escuchar respetuosamente, ¿sí? El trabajo del equipo de orientación escolar, bien, es importante con el equipo de conducción. También, sí, en el caso de la institución que no cuente con equipo, digamos, de orientación escolar, se deberá informar a la inspección, son los puntos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. El equipo de conducción institucional deberá informar acerca de la situación a las familias y a los adultos, conversar con los padres y referentes de todos los involucrados. Y también esto, ¿no? La estrategia diseñada que debe considerar la construcción de las grupalidades en base a las relaciones respetuosas, ¿no? A la diversidad y revisando las modalidades de vinculación violenta, ¿no? Y esto, con el objetivo de generar mejores condiciones que habilitan justamente en las escuelas. Bueno, vamos a ir ya cerrando el encuentro de hoy. Acá les dejo unos teléfonos útiles, ¿sí? En general, yo también, como les decía, trabajo con la ESI y también me parece importante siempre estar, digamos, con teléfonos, digamos, que son importantes en todos estos espacios educativos. Acá también les dejo la línea gratuita de convivencia escolar, sí, que también, bueno, como habíamos mencionado, la ley 26.892, el Ministerio de Educación gestiona esta línea, bien, ahí tienen también el teléfono y los horarios de atención. Y bueno, también, como yo les decía, otros teléfonos útiles, Centro de Asistencia y Prevención de Abuso Sexual en la infancia y en la adolescencia, también otros datos importantes, ¿no? Bien, bueno, quedo atenta a cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier comentario. Para mí ha sido muy grato el encuentro de hoy. Bueno, traté de terminar el encuentro lo más puntual posible, son 20:04, así que solamente unos minutos extra les he quitado. Y la verdad que para mí es un honor estar, digamos, participando de este seminario como docente, como yo les decía, de distintas instituciones, como psicóloga y como sexóloga,
Y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier consulta que quieran hacerme llegar, o incluso de herramientas, de material que he compartido. Bueno, todo lo que necesiten desde mi lugar, siempre con la apertura de poder ser mediadora, ¿no? Para poder generar herramientas en otros, para poder propiciar conocimiento y justamente esto que decíamos hoy, ¿no? De poder ser puente, ¿no? Para generar espacios de prevención, para generar espacios de comunicación y de escucha, y bueno, para que estas situaciones en donde el bullying y el hostigamiento se haga presente, bueno, tratar de atenuarlos o erradicarlos, ese sería uno de mis objetivos. Así que un placer enorme, y bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Ahí estoy leyendo el chat. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Iván. Muchas gracias por los comentarios. Acá muchas gracias, muy claro todo y muchas cosas e ideas a implementar. Más que interesante, claro de entender. Llevo mucha información. Perfecto. Cómo educar a los scouts, si bien somos educadores no formales, contamos con estos espacios para concientizar. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, estos son otros espacios, digamos, los scouts también, sé que hacen multiplicidad de intervenciones muy interesantes desde diferentes ámbitos, no solamente desde el lado del bullying, también de educación sexual integral. Yo tengo jóvenes, digamos, exalumnas que trabajan también arduamente en eso, y conozco desde adentro eso, tengo el placer también, digamos, de poder haberlos asesorado, así que, y compartido sus experiencias. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Dice muy interesante y claro de entender. Muchas gracias. Bueno, Yamila, también te agradezco mucho a vos por tu presencia. A ver, hay... Alejandra, a ver, creo que hay alguna pregunta más o algún comentario. Estoy tratando de leer todos para no dejar nadie afuera. Vamos a ver si hay algo más. Creo que no. Así que bueno, quedo a disposición. Ahí están mis redes donde me pueden seguir, pueden comentar, incluso me pueden contactar también. Y bueno, estamos en contacto y un placer nuevamente tenerlos. Los dejo con esta música, ¿sí? Con este tema que de alguna forma también hace justamente a todo lo que venimos compartiendo en este encuentro. Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración. Entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor, eres único. No dejes que nadie más te haga sentir mal por quien eres. Bien, este tema, así nos despedimos, es justamente mucho de lo que venimos compartiendo. Así que, bueno, muchas gracias de corazón, un placer enorme y bueno, nos vemos
en la próxima. Chau, chau.